Nota 2. El dogma anticristiano es el freno de la tecnología. El freno tecnológico. En los últimos 75 años, de 1950 a 2025, la población mundial se ha triplicado, pasando de aproximadamente 2.5 mil millones de habitantes a 8.2 mil millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.6%. Este crecimiento es mayor que el registrado entre 1900 y 1950, cuando la población crecía a un ritmo del 0.9% anual. Se estima que en el año 1900 había alrededor de 1.6 mil millones de personas. Para 1950 la población había aumentado a unos 2.5 mil millones de habitantes, lo que representa un crecimiento del 56%. A nivel global, la economía también creció significativamente. El tamaño de la economía mundial aumentó 11 veces, pasando de 10 billones de dólares en 1950 a 110 billones de dólares en 2025. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.5%, que es mayor que la tasa de crecimiento económico de 2.7% registrada entre 1900 y 1950. Utilicé valores reales, quitándoles inflación. Realizar un análisis cuantitativo general como este solo requiere algunos minutos para recopilar cifras y hacer sumas o restas. Sin embargo, todo se complica cuando intentamos explicar lo que ocurre históricamente, especialmente porque en términos cualitativos hay choques inesperados en los campos de la política, la sociedad y la tecnología. Un término común para explicar estos cambios es la apertura comercial o la globalización. Un término técnico que describe cómo la distribución de bienes y servicios se amplía a medida que la tecnología se vuelve más común. Si analizamos las dos grandes tecnologías que han definido el estado actual del mundo, encontramos lo siguiente. Número 1, la bomba atómica de Hiroshima, lanzada el 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, marcó el inicio de una paz sin precedentes en la historia humana, dando lugar a la llamada Guerra Fría. Sin embargo, 80 años después, este artefacto podría considerarse un juguete en comparación con el poder destructivo que la tecnología moderna es capaz de desarrollar. Número 2. El inicio de Internet en 1969. La primera conexión de computadoras dio origen a Internet, un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Para 2025, 2 de cada 3 personas en el mundo tienen acceso a Internet. Esto significa que en solo 55 años, alrededor de 5.5 mil millones de personas obtuvieron acceso a esta tecnología, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 47%. Poco antes del surgimiento de Internet, Gordon Moore, fundador de Intel, realizó una observación empírica conocida como la ley de Moore, según la cual el número de transistores en un microchip se duplicaría cada 18 a 24 meses. Esta observación se cumplió desde 1965 hasta aproximadamente 2015. Sin embargo, recientemente Jensen Huang, fundador de Nvidia, declaró que la ley de Moore ya no es válida. Esto se debe a que el proceso de miniaturización de los transistores ha alcanzado sus límites físicos, dado que los chips actuales están cerca de los 2 nanómetros. Seguir reduciendo su tamaño es cada vez más costoso y difícil, y duplicar la densidad de transistores ya no mejora el rendimiento de manera proporcional. Wang propone que se necesita un cambio de paradigma hacia las unidades de procesamiento gráfico, GPU, para desarrollar la inteligencia artificial. En Nvidia esto lo llaman computación acelerada, lo que ofrece avances exponenciales en rendimiento, creando una nueva curva que supera los límites de la ley de Moore. Ahora, el CEO de Nvidia ha propuesto la ley de Wang, sugiriendo que el crecimiento exponencial del poder de cómputo se basa en el desarrollo de algoritmos combinados con arquitecturas aceleradas y códigos optimizados. La consecuencia directa de estas leyes es que una computadora que hoy cuesta $5,000 valdrá la mitad el próximo año y en 2 años quedará obsoleta. El efecto general de esto es que el poder computacional y la información interconectada son cada vez más accesibles para cualquier persona, ya sea en computadores personales o en teléfonos móviles. Sin embargo, fuera de estos dos grandes avances, la bomba atómica y la expansión del Internet, parece que el progreso tecnológico se ha estancado si lo comparamos con el gran avance que se observó hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se desarrolló la teoría general de la relatividad y el ser humano llegó a la luna. No estoy diciendo que haya un freno total ni que debamos menospreciar un iPhone, un retrete o una lavadora. Pero si dejamos de lado Internet y las computadoras, podemos notar que vivimos en una situación de estancamiento tecnológico y cultural comparado con el avance que hubo hace 100 años en campos como el espacio,
la agricultura o la medicina, donde la prioridad ahora se centra en mejorar la eficiencia informática. Como el progreso tecnológico es difícil de medir, esta conversación suele evitarse. En cambio, la atención se centra en las quejas por el estancamiento de los salarios o en los miedos a sobrevivir en culturas donde el dogmatismo y el autoritarismo restringen las libertades de las generaciones futuras. En algunos países simplemente cruzan los brazos y se enfocan en las luchas políticas o sociales, esperando que China o Estados Unidos den el siguiente salto tecnológico para luego aprovecharlo y traer esa tecnología a las regiones menos desarrolladas. Pero el estancamiento tecnológico es real y trasciende las fronteras físicas. Esto se demuestra, por ejemplo, con las redes sociales, que impactan significativamente el flujo de información y la narrativa en regímenes políticos autoritarios. Así que cada avance tecnológico, ya sea una bomba nuclear, la inteligencia artificial o las vacunas, es estigmatizado al enfocarse únicamente en su posible mal uso, señalando que son amenazas militares o biológicas que, si caen en las manos incorrectas, podrían provocar el fin de la civilización. En los países avanzados, la política impone regulaciones estrictas, inculca falsos dogmas en la educación formal y llena a la población de miedos infundados sobre los peligros del avance tecnológico, porque evidentemente cada progreso destruye la comodidad de unos cuantos. Por otro lado, en los países autoritarios, la tecnología de la información enfrenta retos como la censura o la restricción. Estos regímenes endurecen su autoritarismo para protegerse mediante murallas digitales y actualizan su control al estigmatizar la tecnología mediante dogmas y engaños ideológicos, demostrando que el progreso económico no siempre lleva a la libertad humana. Así que el miedo colectivo a las consecuencias de la tecnología podría ser una explicación instintiva del freno tecnológico. Por ejemplo, hay quienes creen que la inteligencia artificial provocará desempleo generalizado, lo que solo refleja que existe una trampa espiritual colectiva de egoísmo, miedo y ambición. Además, muchas personas invierten su energía y su dinero en tratar de jugar en un gran casino, desarrollando cosas al azar solo para hacerse ricos y poderosos de la noche a la mañana, en lugar de enfocarse en crear cosas realmente valiosas. No estoy diciendo que los miedos profundos sean infundados, pero los síntomas indican que estamos ante un problema cultural que estamos llamados a enfrentar y reconciliar: la decadente ideología anticristiana. La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, expresiones, capacidades, comportamientos sociales, instituciones y normas basadas en valores compartidos dentro de una sociedad en un lugar determinado. No se puede llamar cultura a la corrupción de los valores objetivos. La ideología anticristiana, también conocida como humanismo secular, pone al ser humano en el centro de todo, desplazando a Cristo, quien es la roca fundamental de la verdad objetiva. Este desplazamiento corrompe la objetividad en la civilización y degrada la cultura hacia la subjetividad y la perdición. Leemos en Isaías 28: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 7: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Sin embargo, el relativismo moral niega irracionalmente la existencia de la verdad objetiva por soberbia y altivez en su enemistad contra Dios. Esto lleva al ser humano a engañarse con ideas subjetivas, creyendo que no rendirá cuentas ante el Creador por sus acciones y pensamientos. Esta decadencia moral anticristiana arrastra a las personas hacia la corrupción, alimentada por la codicia que surge de la adoración de falsos ídolos del panteísmo. Esto provoca delirios de grandeza y la búsqueda de riquezas fantasiosas. En rebeldía, se da rienda suelta a la lujuria y a la perversión del entendimiento social de la ciencia y la sabiduría, lo que convierte a los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios en objetos profanos. Esta cosificación despoja a las personas de su humanidad, llevándolas a actuar como serpientes enfocadas en explotar el valor humano donde les sea posible. Voces influyentes de diversos sectores del anticristianismo difunden constantemente malentendidos, engaños y prejuicios que polarizan un debate inexistente, promoviendo dogmas como el naturalismo y el cientifismo. Por ejemplo, el cientifismo otorga autoridad a las declaraciones de científicos, incluso cuando solo expresan opiniones personales. Por otro lado, el naturalismo propaga un sesgo miope que descarta de antemano la realidad sobrenatural, limitando así el análisis completo de la realidad. Esto genera innumerables bloqueos y engaños que impiden el avance de la ciencia y la tecnología.
ya que se desperdician recursos y esfuerzos en premisas falsas. Es como si buscaras durante horas y horas unas llaves perdidas en habitaciones equivocadas. La exageración de la atención y el otorgar credibilidad a ideologías falsas como el racismo, el materialismo, el nacionalismo, el poderismo, el ecologismo, el perfeccionismo e incluso el tecnologismo atrapan a los seres humanos en su propia codicia por el poder o el dinero. Esto sumerge la experiencia humana en la esclavitud, el caos y el desorden, impidiendo que las personas puedan apreciar la realidad completa. La ideología anticristiana está fragmentada. A través de la violencia y el engaño, cada sector de ella intenta imponerse sobre los demás. Aunque todas estas corrientes están basadas en la mentira, tienen algo en común. Buscan la aniquilación del ser humano al negar la sabiduría, lo que no es más que necedad. De esta manera, el anticristianismo intenta sumir al mundo en una falsa dicotomía. O nos enfrentamos a un conflicto geopolítico polarizado, con guerras comerciales y conflictos armados de baja intensidad, como el de Ucrania, o estamos condenados a un totalitarismo gradual y silencioso como el que experimentan Europa y Japón, para lo cual se requeriría un gobierno global supremo y perfeccionista que controle los riesgos globales como el peligro nuclear, la crisis ambiental o las armas biológicas. Por otro lado, los miembros de la Iglesia cristiana, que somos representantes del reino del cielo en la tierra, y decidimos apartarnos de esta necedad, formamos parte de un pueblo entre los pueblos. Vemos esta falsa dicotomía de manera diferente porque transitamos por este mundo como Israel en Canaán, camino a la Jerusalén celestial. Aceptamos que vivimos rodeados de naciones idólatras y caníbales, dominadas por potestades espirituales de maldad. Así que existe un choque inevitable entre la ideología anticristiana, que pretende relativizarlo todo, y la iglesia cristiana, que es la casa del Dios viviente, el fundamento y columna de la verdad. La batalla cultural es una estupidez. La única brújula que tenemos es la verdad objetiva de Cristo, que brilla como una lámpara en medio de densas tinieblas. No es necesario salir a debatir o pelear o contender con un mundo que se ha alejado de la verdad de Cristo para caer en la apostasía y el adulterio de la mentira. Algunos sectores de la iglesia cristiana pierden demasiado tiempo valioso enganchándose en debates espectaculares que no llevan a la acción misericordiosa. Es como si trataran de argumentar ante necios sobre cosas que ellos mismos no tienen claras, malgastando recursos que podrían enfocarse en el verdadero avance de la ciencia y la tecnología. No es necesario entrar en debates, tampoco es necesario defender a Dios. Cristo, en cambio, nos llama a seguir su ejemplo, mantenernos firmes y meternos en un mundo lleno de prójimos para redimirlos y reconciliarlos con Dios usando la sabiduría y la compasión. Debemos transitar por este mundo como extranjeros, camino hacia la Jerusalén celestial, nuestra ciudad con cimientos eternos. La respuesta de la iglesia cristiana es más sencilla y humilde. Simplemente se trata de encender la luz de la verdad con firmeza. Esta verdad es la salvación por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús. Es amar al prójimo para que esa luz brille en medio de la oscuridad. La lucha y la persecución auténticas vendrán por sí mismas cuando la verdad sea expuesta. Cualquier verdad. Nuestra tarea es simplemente presentar a Cristo como Señor de todas las áreas de la vida, ejercer el sacerdocio de Melquisedec para la reconciliación y la humillación de los enemigos de Cristo por medio de la humildad. Por ejemplo, presentar la verdad de la cena del Señor, bautizar a los que se arrepienten, reunirnos el primer día de la semana para adorar a Jesucristo y amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. No es necesario darle vueltas a los hechos históricos para convencernos con métodos racionalistas, sino admitir que la verdad es por naturaleza escandalosa e insultante para muchos. Al resucitar de entre los muertos, Cristo se convierte en el juez de la moralidad. Las escrituras cristianas dan testimonio veraz de Jesucristo, de los hechos históricos de la creación, de la caída humana y del plan de salvación que Dios diseñó para la humanidad a través de Jesús. Esto ha sido revelado por medio de los profetas, los apóstoles y ahora por los maestros y evangelistas que tenemos en este tiempo de los gentiles. La verdad enfrenta al dogmatismo, que es un sesgo humano que impide ver la realidad. Este sesgo se aferra a mentiras cómodas, lo que genera sectarismo y relativismo teológico. Para aceptar la verdad se necesita humildad y pureza de corazón, junto con reverencia por el Señor y amor incondicional por el prójimo para vivir conforme a la verdad. Y aunque todos fallamos, Dios trata el pecado de manera realista pero misericordiosa. No nos abandona, nos ofrece perdón y nos permite actuar en medio del mundo por el poder del Espíritu Santo. Nos guía por medio del ejemplo de la humildad y sencillez de Cristo y nos llama a vivir con una fe obediente, haciendo la voluntad de Dios, procurando vivir en rectitud,
resistiendo al pecado y confiando en su promesa. Superar la falsa dicotomía que presenta el anticristianismo solo es posible mediante un salto de fe hacia Cristo. Esto significa confiar plenamente en que Dios tiene todo bajo su control y que cuida de la humanidad porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. La tecnología es una expresión de la sabiduría y su función correcta es promover el florecimiento amplio de la vida. Esto ocurre de forma lógica siempre que exista reverencia por Dios, como se nos ha revelado en Génesis 1:28. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. También leemos en el Salmo 24:1: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. La verdad crece de manera progresiva, como la ganancia compuesta, y se extiende a todos los aspectos de la vida humana en cualquier época histórica. Presentar la verdad más sencilla lleva a la destrucción de toda clase de dogmas y crea la base para el descubrimiento científico y el desarrollo tecnológico, lo que a su vez permite el progreso de la civilización.